Entonces voy a continuar con teorema de existencia de unicidad. Aquí está el enunciado que vimos ayer, ¿cierto? Entonces, para recordarlo, entonces vamos a considerar un problema de valor inicial, donde el campo dependiente, que es esta f, ¿cierto? Es la que determina las pendientes de la solución, ¿cierto? Es una función definida sobre un cierto intervalito, o sea, excepto el producto crudo de dos intervalitos, es una función de dos variables, ¿ya? Un intervalito alrededor de x0, que es la condición inicial, o el punto de la condición inicial, y un intervalito alrededor de i0, que es el valor de la condición inicial. Punto del valor de la condición inicial, valor de la condición inicial. Y una función continua, pero que un poquito más que continua es la variable y, que es la variable de la incógnita, ¿sí? Es Lipschitz. Aquí me faltó el apellido, ¿eh? El Lipschitz en todo este intervalo, digamos, en todo este intervalo, pero para todo x en este otro que está acá, porque es de una función de dos variables, con alguna constante de Lipschitz que voy a explicar después cuál es su rol, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, bueno, ¿qué es lo que dice el remate? Entonces, el problema P, este que está aquí, el problema de valor inicial, tiene una única solución definida en un intervalito, x0, x0 menos alfa, x0 más alfa. Lo que yo estoy buscando es una función, ¿cierto? Y es la función incógnita. Esa solución está definida en un intervalito alrededor de la condición inicial. ¿Ok? Está definida alrededor de la condición inicial y... pero no tiene por qué ser no tiene por qué ser exactamente este intervalo. Aquí es donde está definida donde está definido el campo dependiente, en la variable x, pero fíjense que donde está definida la solución es un intervalo que en principio puede ser más chico que este. Es x0 menos alfa, x0 más alfa, donde alfa es más chico, es el mínimo entre dos números. Uno es a. Por supuesto que no me puedo salir de este intervalo donde el campo dependiente está definido porque no sé cómo se define la EDO ahí afuera. Si esto no está definido, esto con mucha menos razón. Entonces, primero restringo donde la f está definida, pero hay otro valor que es b sobre m, donde b es digámoslo así, el largo del intervalo alrededor del valor inicial, y y esta m, donde m es el máximo de la función f. Ya, voy a explicar esto. Voy a explicar esto. Ya, entonces expliquémoslo a través de este ejercicio que está aquí. Expliquémoslo a través de este ejercicio que está aquí. Entonces déjenme amononar este mismo ejercicio. Ejemplo. Use el teorema, a ver, antes de ir al ejercicio, yo quizás me apuré un poco, voy a retomar este ejercicio, pero voy a primero ir a las condiciones, ¿ya? A la condición Lipschitz, hablar un poquito más de esta condición en Y, ¿ya? Entonces, déjenme borrar esto, creo que lo voy a recordar. Entonces, observación, digámoslo así, 1. Una función de dos variables, ¿sí? Déjeme escribirlo así. F de xy es Lipschitz con respecto a y de constante L en el conjunto I1 cruz I2, donde I1 e I2 son intervalos reales. ¿Sí? Déjenme, un poquito. Sí, módulo de f de x y1 menos f de x y2 es menor o igual que L y1 menos y2 para todo x1, x2 en i1, perdón, para todo x en i1, porque el x no se movió,
Fíjense, el mismo x, lo único que se movió el I1 y 2. Entonces, para todo x en I1, y para todo I1 y 2 en I2. ¿Ya? Donde I1, la aplicación del teorema, I1 sería este y I2 es este de acá. ¿Sí? Entonces, hago la diferencia solamente con respecto a la variable de la incógnita. ¿Ya? No confundir, no confundir. La función puede ser Lipschitz en X y no Lipschitz en Y el teorema no aplica. Tiene que ser sobre la variable que corresponde a la incógnita. Y segundo, digámoslo así como propiedad, si f de I1 cruz I2 en R es tal que la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sabes lo que es la derivada parcial o no? ¿Llegaron ya en cálculo 3 eso? Sí, profe, al menos yo sí. Yo no. Recién lo vamos a ver esta otra clase. Ya, lo voy a explicar. Es simplemente derivar con respecto a y. Así lo vamos, podría pasar por la definición del límite, etcétera, etcétera. Es simplemente derivar con respecto a y pensando que la otra variable, que en este caso es x, es constante. ¿Ya? Voy a hacer ejemplos justamente sobre el ejercicio que voy a mencionar. Entonces, si la derivada parcial de f de x, y está acotada por una constante L para todo x en I1 y para todo y en I2, por supuesto que la derivada parcial tiene que existir, entonces f es Lipschitz. F es Lipschitz con respecto a I, ¿ya? Aquí está el link, aquí se usa el teorema del valor medio, ¿sí? F es Lipschitz con respecto a Y en I1 cruz I2 con constante L, o de constante L. Es un modo simple de descubrir que una función es Lipschitz. ¿Ok? Usted la puede ocupar como una propiedad. Ok, después voy a volver sobre esta cosita que está aquí. Ya, ok. Después voy a explicar esto. Ya, fíjense. Ya, entonces vamos al ejemplo. Ya, entonces use, como guiado, así como bien guiadito, no sé cómo decirlo, como de la mano. Entonces use el teorema de existencia unicidad para concluir que el PVI y' era seno de I sobre 1 más X cuadrado, ¿cierto? Y en 0 igual 0. A ver, voy a cambiar un poquito el ejercicio, después lo retomo. Voy a poner I en 0 igual a 1. Tiene una única solución definida en un intervalo alrededor de x0 igual 0, que es la condición inicial, o el valor inicial. ¿Okay? Ya, entonces uno complementa esta ecuación, ¿eh? ¿Sí? Uno dice dónde está el x. X está en R en este caso, no hay problema para definir esto que está aquí. ¿Ok? Y esto es súper simple, este es simple. Entonces uno dice respuesta, preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? No estoy, fíjense que en el ejercicio nos estamos pidiendo decir cuál es el intervalo. Primera cosa, es una cosa bien cualitativa. Hay solución y es única, alrededor de 0. Eso es todo lo que quiero en este ejercicio. ¿Ya? Entonces hay que verificar las condiciones de Lipschitz. ¿Ya? Ya, entonces uno dice, bueno, identificamos digamos, respuesta. ¿Ya? Entonces denotamos f de x, y igual
seno de i sobre 1 más x cuadrado, el campo dependiente. Ok, 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 ok. Entonces, F está definida de R cruz R en R. Es continua. Es continua porque es por álgebra y composición de funciones continuas. ¿Ya? Es continua. Ok. Entonces, si uno mira aquí, ¿cierto? El teorema dice, le conviene mirar los intervalos de definición de la F alrededor del del punto de la condición inicial y del valor de la condición inicial. Ahora, esta función está definida en todo R cruz R. No hay problema, ¿sí? Entonces, este R que está acá, es menos infinito, infinito, este R que está acá es menos infinito, infinito. Son intervalos, este es un intervalo alrededor de 0, y este es un intervalo alrededor de 1. 0 y de 1, así que está, como que no se ve, pero, como que, o sea, no se ve, pero está ahí, digamos así. Es continua. Y ahora verifiquemos la condición Lipschitz. Entonces, calculamos df a di de x, y. Entonces, como le decía a... ¿cuál es tu nombre? Valero, ¿no? ¿Habló? ¿No? Que no sabía que lo que era la deriva parcial. ¿Cuál es tu nombre? Se me fue. David. ¿Está ahí, David, o no? ¿Me dijo algo, profe? Sí, tú me dijiste que no sabías lo que era deriva parcial. Sí. Ya, Lo que pasa es que la profesora se trazó un poco con los contenidos y ya, es eso. simple, mira. Ya, esta es la función. Bueno, y para todos, y todos y todas que no sepan lo que es deriva parcial. La voy a tomar esa función y la voy a derivar con respecto a y, pensando que x es un parámetro para y. Eso es todo. Entonces, yo ocupo regla de la cadena. Entonces, derivo el seno primero. Deriva seno, coseno. ¿Cierto? Coseno de y sobre 1 más x cuadrado, porque es donde está evaluada la función. Y ahora tengo que derivar con respecto a y esto. Pero 1 más x cuadrado es constante. Aquí yo me olvido que y después va a representar una función de x, etcétera, etcétera. No, aquí lo hago directamente. ¿Ya? No hay que derivar implícitamente, se deriva como una función de dos variables, ¿no? Es una cosa... me abstraigo de la... O sea, me retiro de la EDO, trabajo esto independientemente y después eso tiene una implicancia en la EDO, pero aquí, en este punto, yo lo veo parcialmente. ¿Ya? Esto es una variable independiente, esto es una variable independiente. Y entonces me queda la derivada con respecto a y de esto, me queda 1 sobre 1 más x cuadrado. Y ahora tomo módulo, o valor absoluto, ¿cierto? El módulo, como decía ayer, se porta bien con la multiplicación, ¿cierto? El módulo se porta bien con la multiplicación, entonces queda coseno de i sobre 1 más x cuadrado por módulo de 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es positivo, así que se borra el módulo, ¿cierto? Y el coseno es menor que 1, en valor absoluto. Entonces, esto es menor que 1 por algo que también es menor que 1, porque estoy dividiendo 1 por algo más grande que 1, si x cuadrado es positivo. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Cierto? 1 es más chico que 1 más x cuadrado, porque le sumé algo positivo. Entonces yo paso dividiendo, entonces me queda eso. ¿Ok? Y entonces me queda 1 por 1, 1. Entonces esto es más chico que 1. La deriva parcial. Para todo x, fíjense que aquí este quedó independiente de x de y. Entonces aquí está la propiedad, uso esta propiedad. Si la deriva parcial es más chica que un número, para todo x involucrados en el problema, entonces esta cosa es Lipschitz. ¿Ya? Por lo tanto, f es Lipschitz en y. Entonces, listo, por teorema de existencionicidad, P
P, digámoslo así, parece que sí, P tiene una única solución definida en un intervalo alrededor de alrededor de x0 igual 0. Ahí se acabó. ¿Preguntas? Profe, aquí Sí. usted ha dicho que una función podía ser Lipschitz en Y, pero no en X, ¿cierto? Claro. Entonces Claro. aquí tendríamos que hacer el mismo procedimiento, pero con la derivada parcial con respecto a X, perdón. Para Eh, poder verificar si es que es Lipschitz o no en X. sí, pero no se necesita para el teorema. El Ah, teorema solamente pide en I. ya, ok, ok. Y voy a tratar de explicar por qué. Ya, Creo que sí va a alcanzar el tiempo. Voy a explicar por qué esa condición. A ver, este teorema está fuera del alcance de este curso. Y no es por... No estoy... O sea, digo, es una demostración larguísima. Me demoraría más de una clase en hacerla. No me la sé de memoria, pero recuerdo los puntos claves. Ahí se demuestra existencia primero, que es como se muestra existencia primero y después se hace una reducción del problema para probar la unicidad. Pero un teorema largo, es un teorema súper importante. El teorema más importante en la teoría de DO. Pero bueno, no va a dar la lata con eso. Igual creo que tienen casi todos los elementos para poder entender el teorema, pero es largo. ¿Ya? Pero, pero solamente en I. Ustedes lo tienen que verificar en I. O sea, tienen que verificar que es continua en X. Por eso puse este primer punto. Eso es fácil, que es composición de funciones continuas. Álgebra y composición de funciones continuas. Lo importante es la condición Lipschitz en Y. Es solo en Y. ¿Ok? Ya, ahora, déjenme hacer una pequeña discusión sobre la segunda patita, que me hizo un poco el loco, pero la voy a mencionar ahora, que es sobre el intervalo de definición de la solución. Entonces, fíjense, yo puse este problema de valor inicial. ¿Ok? Yo no tengo idea cómo resolver esto. No tengo idea cómo resolver esto. No es separable, etcétera, etcétera, lo que les decía ayer. Ya, y entonces, ¿dónde yo podría más o menos decir que está definida esta solución? ¿Ya? O sea, yo podría decir, es cierto, como que hasta cierto punto es un poco pobre, porque digo, ¿dónde está definida la solución en? Déjeme plantear la pregunta. Entonces, intervalo de definición. ¿Ya? Entonces yo sé, este es 0 en X, este es el eje de la Y, y yo sé que la solución pasa por 1 aquí, ¿cierto? Porque es la condición inicial. Y en 0 es igual a 1. Entonces el gráfico de la solución tiene que pasar por aquí. No tengo idea de lo que hace. ¿Ya? No sé. Así es Y, así es Y. Ahí me fui al chancho, eso no es mi función. No lo sé. Ya, y no lo tengo idea, pero hay software, digámoslo así. Ahora, ¿hasta dónde me debería el software acompañar? Digamos, estará definida ahí, entre 0,1 y menos 0,1, o en menos 0,01 y 0,01, o en 10 a la menos 50, menos 10 a la menos 50, 10 a la menos 50. 10 a la menos 50 para un computador es cero. No va a haber nada y no veo nada. ¿Sí? Entonces es importante saber más o menos hasta dónde yo puedo decir que hay solución y es única. ¿Sí? Y por eso está esta otra parte, y que, bueno, que una cosa que vamos a ver después en un ejemplo. Eso tiene que ver con, pueden haber varios factores. Por ejemplo, la solución puede desarrollar una asíntota. Aquí. Y entonces el intervalo, si desarrolla una asíntota, la solución va a estar definida hasta ese intervalo. O sea, perdón, hasta ese
hasta ese número, hasta el número que define la asíntota. Eso puede ser y esas son las cosas que pueden pasar. Digamos. Ya, entonces, ¿dónde esta cosa está bien definida? La solución. Ya, y según el teorema, tenemos asegurada la existencia de unicidad en x0 menos alfa, x0 más alfa, donde alfa, voy a ponerlo por aquí, alfa es el mínimo entre A y B sobre M, donde M es el máximo de la función en el intervalo. Entonces, esto es medio complejo. ¿Eh? Yo recuerdo que el semestre pasado también creó un poco problema. Ya, pero fíjense, la función está definida en todo R cruz R. En todo R cruz R. Ok. Y la constante de Lipschitz no depende de nada. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuál es la función? F de xy igual seno de y sobre 1 más x cuadrado. Ok. Entonces, el m es el máximo de la función f. F de xy. Claro, es que xy pertenece a i1 cruz i2. Ya, entonces fíjense, el m, f es m, perdón, f es seno de bla, 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 ¿cierto? Seno de todo esto. O sea, el máximo en todo el dominio de definición de la f, de R cruz R en R, es 1. ¿Sí? Y la f está definida en R cruz R. ¿Ya? Entonces R lo veo como el intervalo, o sea, a ver. En el teorema dice f de x0 menos a, x0 más a, cruz y0 menos a, b, perdón, y 0 más b, en R. Bueno, a, como f está definida en R cruz R, a es infinito y b es infinito. Está definida de R cruz R. ¿Sí? En este caso el x0 es 0, en este ejemplo. Y 0 es 0. Y el b es, perdón, y 0 es 1. 1 menos b, 1 más b. Pero el a puede ser cualquier número, si esto está definido en R. Y el b puede ser cualquier número, si esto está definido en R. Entonces el alfa, ese número puede ser tan grande como yo quiera, ese número puede ser tan grande como yo quiera, entonces alfa puede ser tan grande como yo quiera, y entonces la solución se definida en todo R. Entonces, en este caso, en el cálculo del intervalo de definición de la solución, yo tengo que la solución, en realidad la solución está definida en todo R. Tengo una única solución definida en todo R. No tengo idea cómo se calcula, pero la tengo definida en todos lados. Eso es lo que uno llama el teorema de existencia de unicidad global, que lo voy a anunciar después, un poquito después. ¿Ya? En particular, ¿ya se entendió un poquito esto? Preguntas. A ver, para ordenarme un poquito, voy a anotar aquí, lo que tengo que hacer es mostrar un ejemplo en donde esto no sucede, esto no sucede siempre. Aquí tuvimos suerte, por eso puse este ejemplo un poco de una ecuación que no se puede resolver, que no tiene método, yo no tengo idea del método, pero tiene existencia y unicidad global. Voy a mostrar que hay voy a mostrar un ejemplo en donde la unicidad es local, que es el teorema que acabo que enuncié primero. Y explicar un poquito la condición Lipschitz. ¿Por qué era que tenía existencia y unicidad global?
Porque el teorema me dice dónde hay existencia unicidad. Es un intervalo alrededor de x0 de largo alfa, ¿no? X0 menos alfa, x0 más alfa. Sí, es como simétrico. Se puede, y ese número se puede calcular en base a los datos del problema. Los datos del problema dicen que es el mínimo entre A, que es el intervalo original de definición de la f, y algo que tiene que ver con el tamaño de las derivadas, el tamaño del campo dependiente, que B es... B es primero el intervalo de definición de la f, la segunda variable, pero divide por el máximo de f. Donde el máximo de f, f es una función de R de dos variables, pero que entrega un número. Entonces yo puedo calcular ese número. Entonces, como que, fíjense, mientras más grande m, más chico el intervalo. Son inversamente proporcionales. Y eso tiene sentido, porque si la f es muy grande, la pendiente de i es muy grande, entonces crece mucho, o decrece mucho, tiene más posibilidades de irse a infinito o menos infinito. Entonces, mientras más grande la f, más derivada. Mientras más derivada, más peligroso perder definición, digámoslo así. Entonces, por eso esta fórmula penaliza f grande, inversamente proporcional a f. Y ahora usted, bueno, y la pregunta que usted podría decir, pero ¿y dónde está lo Lipschitz aquí? También eso tengo que explicar. ¿Voy a alcanzar? Creo que sí. Porque... no, ¿qué? Profe, pero me refería a por qué era global. Porque está definido en todo R. Está. Cuando hablo de Ah, global, es definido en todo R. ya, ya, ya. Y Pero solamente para el intervalo, solamente para X, po. Porque ni ya sabemos cuánto va a ser, cuánto es su máximo. es que lo que pasa es que ahora, claro, yo en esta parte, hasta aquí, digámoslo aquí, esta zona verde, me abstraigo de la ecuación diferencial. ¿Ya? Yo Sí, simplemente compruebo hipótesis. ¿Ya? Digo, claro. ya, las hipótesis se cumplen. Ya, esto ahora, eso es lo fascinante, que un objeto, yo solamente estudio el objeto f, matemáticamente, digámoslo así. Yo estudio f, ¿ya? Sin tener todavía interés en la EDO. Obviamente después lo voy a aplicar, pero primero estudio el objeto f. Una vez que ya obtuve información sobre ese objeto f, yo lo aplico a la EDO. Entonces, esta condición, que es una condición que ¿cómo se llama? Que, digámoslo así, como que involucra derivar nomás, no resolver una ecuación, tiene implicancia en la ecuación, que define, porque la f define la EDO, ¿cierto? Entonces, una vez que verifiqué la hipótesis, entonces yo aplico el teorema. ¿Ya? Entonces, el teorema me asegura que, como la f hace esto, entonces existe una única solución, y igual y de x, una función de x, ¿ya? Alrededor de x0. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está definida esta función como función de x? Es lo que me dice esta formulita del intervalo. Y en este caso particular, como la función es acotada y está definida de R en R, entonces está definida globalmente. Y aquí pongo infinito y aquí pongo infinito, digamos. Entonces el alfa infinito, entonces está definida de 0 menos infinito a más infinito, o sea, está definida en todo R. La solución Y, este es Y de X. Para cada X, esto me entrega un Y de X, es una función. Yo quiero saber dónde está definida esa solución. Y en este caso está definida globalmente. ¿Se ¿Se ya, explica sí, un como que poco? ahí, con la gráfica, sí, sí, como que al graficarlo ya como que lo entendí un poco más. O sea, en el fondo es que X puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito, Sí, pero siempre su imagen va a ser menor o igual a 1. no necesariamente, no tengo idea. ¿No? Por eso te decía, yo no tengo idea cómo es la solución porque no sé cómo se resuelve esto. Ya. Ahora, ¿qué es lo que lo resuelve? Entonces, un software. Y como yo sé que hay una única solución, yo sé que la solución que me entrega el software es la que tiene que Ya, ser. ok. ¿Mm?
Ahora, una cosa que yo dije ayer, por ejemplo, si yo cambio este mismo problema, el mismo ejercicio, pero cambio aquí i en 0 igual 0, que fue con lo que concluimos ayer. Fíjense que la segunda parte, o sea, la parte de la verificación de las condiciones es independiente de la condición inicial. Tiene que ver solamente con f. ¿Sí? En este ejemplo. Ya, por lo tanto, el teorema tiene una, o sea, el problema tiene una única solución. ¿Ok? Hago este análisis, no siempre se los vamos a pedir, pero hay que, yo encuentro que esto es lo más interesante de este curso. Es una opinión personal, yo insisto. Eh, yo hago este análisis y me doy cuenta de que la solución está definida globalmente. ¿Sí? Está definida en todo R. Entonces este problema tiene una única solución definida en todo R. Pero yo me doy cuenta que 0 es solución. ¿Cierto? La solución constante igual a 0. Este es un estado, 0 en estado estacionario, porque yo reemplazo 0 ahí, me queda seno de 0 que es 0. ¿Sí? Y entonces es un estado estacionario. Y esa es la única solución. La única solución de este problema, por el teorema de existencia de unicidad, es 0. No tengo que hacer ni un cálculo. El teorema de existencia de unicidad me lo dice. No hay otra solución que no sea 0. Entonces yo podría haber disfrazado este problema. Usando el teorema de existencia de unicidad, pruebe que la única solución de este problema es I de x igual 0. Ustedes comprueban que I es 0 igual 0, comprueban que se cumplen las condiciones del teorema, por lo tanto, la única solución es 0. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, I', que es algo que ya hicimos, ¿eh? O una idea que ya hicimos. Por ejemplo, este que está aquí. I' igual I cuadrado y en 0 igual 1. Entonces ya vimos hace un par de semanas, vimos que I de x es 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? Ok. Y entonces fíjense, esta ya no está definida globalmente. Esta yo la resolví. Entonces ustedes me dicen, pero profesor, esto es para x en R. ¿Ya? Entonces uno dice, pero profesor, esta es de variable separable, entonces se resuelve. Perfecto, aquí está la solución, pero para que vean que el teorema aplica, digamos. Entonces esta función tiene una asíntota en 1. ¿Sí? Entonces yo en 0 vale 1, pues la solución es así. Y aquí tiene una asíntota. Tiene una asíntota. Este es I de x. I igual I de x, asíntota en x igual a 1. ¿Cierto? Entonces la solución no está definida globalmente. Tiene una asíntota en 1. Está como frito. Ahora, tratemos de aplicar el teorema, porque aquí igual el teorema aplica también. Fíjense. ¿Quién sería el campo aquí? El campo f de x, y sería es i cuadrado. ¿Sí? Ya, por lo tanto, yo hago la deriva parcial. Entonces, aquí voy a ser menos ordenado. Voy a ir como hablando y usted me dice, profesor, puede ordenar un poco o repetir. ¿Ya? Voy a calcular la deriva parcial. La deriva parcial es 2i. Entonces yo tomo módulo aquí. Me queda menor o igual que 2 módulos de i. Entonces fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, la deriva parcial depende de i. Mientras más grande la i, más grande la deriva parcial, básicamente. Y mientras más grande la deriva parcial, más grande la constante de Lipschitz. Entonces no es globalmente Lipschitz, es localmente Lipschitz. ¿Ya? Pero es Lipschitz. Por ejemplo, si yo me paro en un intervalo, yo miro la condición inicial. Entonces a mí me gustaría mirar la f con x alrededor de 0 e y alrededor de 1. ¿Sí? Entonces yo podría considerar esta función, yo quiero llegar hasta, quiero ver por qué, si el teorema advierte que hay una asíntota. ¿Ya? Quiero ver si el teorema advierte que hay una asíntota.
Entonces yo puedo mirar esta f, la voy a restringir, como la constante de Lipschitz depende de I, la tengo que restringir. Entonces la voy a restringir al intervalo menos 1, 1. Bueno, f está definida en todo, para x en todo R. Entonces aquí voy a poner R. Cruz, y voy a tomar un intervalito alrededor de 1. ¿Ya? No sé, voy a poner menos 1, a ver, 1 menos un número, que es el b, 1 más b en R. ¿Ya? Donde b es, el 1 es el I0 y el b es, en el teorema es esto. Este que está aquí. ¿Ya? Entonces pongamos, no sé, un número, para simplificar un poco el asunto. Pongamos b igual, un número grande, que como que le doy más espacio. Fíjense, mientras más grande el b, alfa es proporcional a b. Entonces, mientras más grande el b, más chance tengo de que el intervalo sea grande, el alfa sea grande, como para definir, la solución en un intervalo más grande. Entonces pongamos un b, a ver aquí. Pongamos b igual a, no sé, cualquier número, 2. Entonces si pongo b igual a 2 aquí, tengo f, lo voy a ver como r cruz 1 menos 2 menos 1 y 1 más 2 es 3. ¿Ya? ¿Y eso puede ser arbitrario, profe? Sí, lo que quiero mostrar es que el teorema, sea cual sea el b que yo ponga aquí, el teorema no me va a dejar pasar de 1. Eso es lo que quiero, para que me crean que el teorema es poderoso, digamos. ¿Ya? Fíjense, si lo pongo aquí, fíjense que el R no tiene restricción, entonces, perdón, el X no tiene restricción. Entonces, en esta formulita del alfa, el A puede ser infinito. ¿Ya? Pero fíjense que aquí, entonces el alfa va a ser, es el mínimo entre A y B partido por M, donde M es el máximo de la función en este intervalo. Ya el B lo escogí ya, le puse B igual a 2, ¿no? Y el M es el máximo de esta función en este intervalo. ¿Cuánto es el máximo de esta función en el intervalo menos 1, 3? Porque no depende de X, ¿ah? Esto ya me olvido un poco de esto, pero en este intervalo, ¿cuánto es el máximo de esta función? 9. 9, ¿no? Y el X está básicamente restricto, como la F independiente de X, entonces el A puede ser infinito, está definida de menos infinito a infinito. Pero el mínimo entre infinito y 2 novenos, ¿quién es? 2 novenos. Entonces el teorema me dice, oye, tu solución puede estar definida entre menos 2 novenos y 2 novenos. Ahora usted me puede decir, ya no caché muy bien por qué el 2, etc. Usted ponga cualquier B, el B que ustedes quieran aquí. ¿Sí? Mientras más grande el intervalo, mientras más grande en el B, mejor. Mejor para definir el intervalo. Pero ¿quién me arruina? Me arruina el M. ¿Sí? Porque si yo pongo aquí 1 más B, un B cualquiera aquí, el máximo de la función va a ser, bueno, el B va a ser B, positiva, y el máximo de la función f de x, y igual a y cuadrado en este intervalo es 1 más b cuadrado. Y esto siempre es menor que 1. Esto siempre es menor que 1. Sea cual sea el b. Entonces el teorema dice, oye, tú nunca vas a poder pasar para allá. Nunca. Y me lo dice la solución explícita. Yo lo calculo explícitamente, ya. Pero el teorema es tan poderoso que habla de todas las CDOs posibles. ¿Ya? Yo les dije, hay que tener mucha suerte para tener un método para resolver una EDO. ¿Cuál es la gracia del teorema? Que el teorema incluye una cantidad, casi toda la EDO. Me dice cuándo hay existencia de unicidad y me dice dónde está el intervalo. La chunta. Me dice, oye, fíjense que esta no es globalmente Lipschitz. Y aquí es donde quiero volver a lo de globalmente Lipschitz. El hecho de que no es globalmente Lipschitz hace de que esta función sea, este numerito, no pueda agrandarlo tanto como yo quiera. Fíjense que eso no pasaba aquí.
como la f está acotada, como es un seno, ahí abajo puedo poner un 1, y yo puedo mover el b y el a piacere, digámoslo así. Entonces ahí puedo agrandar el alfa tanto como quiero y la solución está definida globalmente. Aquí eso no pasa. ¿Y por qué? Porque esta no es globalmente Lipschitz. Depende de I, la constante Lipschitz. ¿Sí? Ahora, ¿se entiende? Preguntas. Entonces aquí hay existencia y unicidad. Esta es la única solución de la ecuación. Pero en este intervalo. Después uno se da cuenta, claro, que claro, el teorema no es tan bacán en el sentido de decir cuál es el intervalo maximal de definición. Me dice, mira, aquí estoy seguro que hay solución única. Pero claro, cuando uno puede resolver explícitamente, dice, oye, pero ese intervalo es muy piruja. En realidad el intervalo donde puedo definir la solución es de menos infinito a 1. Perfecto. Pero el teorema aplica una cantidad, a casi todas las EDO. Digamos. Me da información de todas las EDOs. O de casi todas las que tienen F Lipschitz en I. Profe, cuando la derivada parcial me quede igual con respecto a alguna variable, sea I o sea, bueno, en este caso tiene bueno, no sé si es que pasa si es que queda con respecto a X, pero ahí si es que queda con respecto a Y, se puede asumir que va a ser localmente Lipschitz. Sí. Entonces aquí el Ya. teorema aplica, el ejercicio podría ser, pruebe de que el problema tiene una única solución definida en un intervalo alrededor de 0. Entonces tú pruebas aquí que esta cosa es Lipschitz, porque tú te paras en un intervalo alrededor de 1. ¿Sí? Acuérdate que la f mira, la f mira en una función de dos variables, entonces mira todo este cuadrado, el campo dependiente. ¿Sí? Entonces sí, se puede decir que es localmente Lipschitz. Y entonces el teorema aplica en un intervalito alrededor de 0. ¿Sí? Entonces, cuando la derivada parcial depende de y o de x también, eso restringe al teorema local. Eso restringe el teorema local. ¿Sí? Cuando no, como en este caso, entonces tengo existencia de unicidad en todo R o en todo el intervalo de definición de la F. ¿Sí? Porque este número se puede hacer tan grande como uno quiere, digamos. ¿Ya? Entonces, claro, entonces, volviendo a la pregunta, es peligroso cuando depende de I. Ahora, si dependía, fíjense que en esta que está aquí, uno dice, oye, pero aquí depende de X, pero bueno, esto igual es más chico que 1. Ya hay que tener cuidado. Aquí en esta depende de I, y si I tiende a infinito, esto tiende a infinito. Estoy sonado, ¿cierto? En cambio aquí, X puede ir a infinito y me da lo mismo, esto es menos que 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Y el intervalo o sea, como cuánto es el máximo intervalo que uno puede ocupar para No, poder demostrar localidad. buena pregunta. No se sabe. Este intervalo que te dan aquí, no es el maximal, no es el más grande, no es el óptimo, ¿ya? Pero es el que está asegurado que hay existencia de unicidad. Es una buena Mm, pregunta. Los matemáticos tratan de no decir mentira. ¿Ya? Entonces dice, aquí te lo aseguro. Quizá hay uno mejor, pero eso depende ya de la EDO en particular. o sea, que todo depende como de mi fórmula de alfa, porque usted dice, por ejemplo, que si es infinito, entonces estamos fritos. Pero ¿qué tanto más chico que infinito tiene que ser? Está dado por eso de alfa. Por esto, claro. Ya, ya, No, o ok. sea, si A infinito, B infinito y M está acotado, independiente de cualquier cosa, de un número, entonces ahí es global. Ya. Pero fíjate que aquí, en este ejemplo, yo podía tomar A infinito, B infinito, pero el M crecía con el, perdón, en este. Podía tomar A infinito, B infinito, pero
el máximo de la función igual Iba a ser- no me deja ir infinito aquí, porque esto está Ah, acotado, esto está sí, acotado por 1. No me deja pasar, ya. ¿sí? Y es Mm. porque esta función no es globalmente Lipschitz. Yo por eso hago este ejemplo siempre. En la clase de ayer lo vimos, aquí está. Con X, o sea, con Y. Pasando de X a Y, digamos. Porque aquí lo empecé a explicar para una pura variable. Ya debería explicarlo directamente para dos variables. Pero fíjate que la función cuadrática no es globalmente Lipschitz. Y por eso tuve que frenarlo aquí. O sea, tú mismo me preguntaste por qué cambié ¿por qué me fijé en x1 menos x2 en vez de x1 más x2? Porque este es como la constante, este es el 2i Ya, de aquí. ya, sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, profe, ahí me quedo más claro, gracias. Ya. Ahora, hay un link entre la constante de Lipschitz, porque usted dice, oye, pero que es una pregunta que yo también me hacía. Ya, por qué el teorema pide Lipschitz, o sea, la L, pero en la fórmula está la M, que no tiene que ver con la constante de Lipschitz? Lo que pasa es que la constante de Lipschitz acota la M también. Si yo sé L, sé M. Porque fíjense, yo sé que en una función Lipschitz, f de i1 menos f de x i2, supongamos que la f pasa por 0. Digamos, f de 0, 0 es 0, para hacerlo más simple. Ya, yo sé que es Lipschitz, ya pasa esto. ¿Ya? Y entonces voy a comparar con 0, 0. Entonces voy a poner 0 aquí, o f de x, 0 es 0, a comparar. Entonces voy a poner f de x0 aquí, x0. Ok, entonces i1 es 0. ¿Ya? Y ahora desmenuzo este módulo. Entonces me queda f de x0, que es 0. Entonces esta fórmula me queda módulo de f de x y 2 menor o igual que L y 2. Y entonces cuando desmenuzo esto, y aquí puedo calcular el máximo. Y el máximo de la función f, si el i, eh, claro, si el i2 vive en el intervalo i0 menos b, i0 más b, entonces esto está acotado por L por el máximo, lo máximo, lo más grande que puede ser que no sé, en módulo. Puede ser uno o el otro, depende del signo i0, pero pongamos que es i0 más b. Y este es tu m, porque ese es dato, ese es dato, ese es dato. Entonces, si yo sé la constante de Lipschitz, sé el m. Ahí está la relación entre las dos cosas. Porque aquí, después yo tomo máximo aquí en x y en y, digamos, después me olvido que este era un i2, ¿sí? Pongo y, y entonces el máximo de esta función es menor o igual que m. Y ese m se puede calcular con i0, b y l. Entonces, constante de Lipschitz también implica acotamiento de la función. Van un poco de la mano, y por eso como que aquí en la fórmula escondida aparece la constante de Lipschitz, pero no... Pero esta fórmula es un poco más simple, porque si no uno tendría que hacer este calculillo que acabo de hacer aquí. ¿Okay? Entonces es una observación. Bueno, prefiero decirla antes que escribirla. Ya, déjenme finalizar. Quizás es bueno dejarlo escrito. Observación. M y L tienen una relación. ¿Ya? Pues M es menor o igual que L por el máximo entre I0 menos B y I0 más B. ¿Ya? El cálculo que acabo de hacer. Ahora usted me dice, pero profe, siempre I0 más B es más grande. No, no tiene por qué ser. Po. I0 puede ser, porque I0 puede ser menos 1, B puede ser 1, y 0 menos B es menos 1, es decir, menos 2, el módulo es 2, y 0 más B es 0. Entonces, puede que este sea más grande que ese. Por eso pongo máximo entre los dos. ¿Ya?
Ya. Ya, y entonces una última observación para concluir. ¿Por qué Lipschitz en I? Ya, y con esto concluyo en los 5 minutos que me quedan. ¿Tiene alguna pregunta antes de seguir? No, profe. Ya. Ya, entonces déjenme hacerlo así. Ya, I' de X es igual a F de X y de X, ¿cierto? Solución de la EDO. Digamos que la I es solución de la EDO. Esto creo que está escrito en el apunte, pero lo voy a explicar aquí. Ya, ahora, esta ecuación se puede ver de la... Yo puedo integrar aquí, entre x0 y x. ¿Ya? Entonces me queda, cuando integro aquí, la integral de la integral de la derivada es la función evaluada en los extremos, entonces me queda I de x menos I en x0 igual integral entre x0 y x de f de t y de t de t, donde cambié la variable, o sea, como integré, a la variable de adentro le llamé t, ¿ya? Porque afuera están los x. ¿Okay? ¿Ya? Entonces déjeme borrar ahí, y aquí hay una equivalencia. Y en x0, como yo sé cuánto vale, vale i0. Es la condición inicial, ¿cierto? Y entonces te lo paso para el otro lado sumando y me queda así. ¿Ok? Entonces decir que I es solución de la EDO es lo mismo decir que I es solución de esta ecuación integral, que no resuelve nada, porque como les dije en la primera clase, quedó el I dentro de la integral, que es peor todavía. ¿Sí? Ahora, imaginemos que hay dos soluciones de la EDO. Digamos que I1 e I2 son soluciones. Dos soluciones de la EDO. Entonces aquí tendría un I1 y aquí tendría un I1. Y tendría la misma ecuación con I2. I2 igual I0, porque es la misma condición, dos soluciones del PBI. ¿Sí? Este es un teorema de existencia de unicidad para PBI, en realidad. Entonces el mismo I0 más integral entre x0 y x de f de t y 2 de t de t. ¿Okay? Resto. Resto de las dos ecuaciones. Esa con eso, porque es el mismo I0. Y entonces me queda I1 menos I2 de x igual integral entre x0 y x de la integral es lineal. ¿Sí? Entonces la resta de integrales es la integral de la resta. Entonces me queda una pura integral con la f restando adentro de la integral, pero una con I1 y otra con I2. ¿Sí? Fíjense, ahí. Fíjense que en esta diferencia, lo único que se mueve es la i. Y aquí aplico la condición Lipschitz. Entonces, al aplicar la condición Lipschitz, bueno, tomo módulo aquí, es lo mismo que el módulo aquí, y el módulo integral es menor o igual que la integral del módulo, porque es desigualdad triangular. La integral es una suma. El módulo de x más y es menor o igual que módulo de x más módulo de y. ¿Sí? Por lo tanto, módulo de una suma en xy es menor o igual que la suma de los xy, módulo. Y como la integral es una suma de Riemann con límite, yo cambio este por integral, pongo f aquí, y cambio la suma por integral, f aquí. ¿Cierto? Ya, entonces, ingreso el módulo dentro de la integral. Esto es más largo escribirlo que explicarlo. Es de t. Y aquí lo único que se mueve es la variable i2. Entonces aquí explico que es Lipschitz en i2. L, x0 menos x, i1 de t menos i2 de t, de t. Ya, y entonces ahora me concentro en el x donde esta diferencia es máxima. Donde esta diferencia es máxima va a haber un x en donde esta diferencia es máxima. Digámosle x barra.
¿Ya? Ya, entonces y esa diferencia es máxima aquí también. Entonces aquí yo lo cambio por x barra. ¿Ya? Si la integral de una función es menor o igual que la integral del máximo de la función. ¿Ya? Esto es la máxima cantidad. Esto es bien poco a los amigos, ¿ah? A los amigos míos. Entonces, x, y como esto ya no depende de x, fuga de la integral, este quedó x barra, y, perdón, borra esto, y barra x de t, y ahora integro esto, la integral de t nomás, pues entonces me queda x barra menos x0. ¿Ok? Y este es el a. Esto es menor que a, porque el x está en el intervalo de definición. Es menor o igual que este a de acá. Porque el x está en este intervalo. Entonces, x barra menos x0 es más chico que a. Está aquí. ¿Ya? Entonces, esto me queda a por esto. Y así. Y entonces, si yo elijo a bien chico, dependiendo de L, por lo tanto, dependiendo de M, en vista de esta observación, si yo elijo a bien chico, yo puedo hacer que este número sea menor que 1. Entonces, esto me queda menor que, digamos, un medio, si ustedes quieren, y 1 de x barra menos y2 de x barra. Entonces me queda esto. Y 1 de x barra menos y2 de x barra. Menor que un medio, lo mismo. Entonces tengo una expresión de la forma a menor o igual que un medio de a, donde a es todo este corchito que está aquí. Entonces me queda que a menos un medio de a es menor que 0. O sea, a medios es menor que 0. Es decir, a es menor que 0, donde a es este número. Pero a es mayor que 0 porque es un módulo. Entonces a es 0. Entonces I1 igual a I2. Entonces no habían dos soluciones, hay una nomás. ¿Y eso por qué? Por Lipschitz, aquí en este paso. No pasé de aquí para acá. Y restringiendo el dominio. ¿Sí? Por eso pido que A sea más o menos chico. Y entonces aseguro de que I1 es igual a I2, porque I1 menos I2 es 0. Aquí saco que, lo hice un poco rápido, pero ya me pasé 2 minutos. De aquí saco que I1 en X menos I2 de X es 0, es decir, I1 de X es igual a I2 de X. Entonces hay una única solución. Esto da la unicidad. Por eso es importante la condición Lipschitz aquí, en este paso. En este paso de aquí para acá, que, bueno, borré bastante. Ya, esto es un pedacito de la demostración, ¿eh? Por eso les digo que es complejo. Esto no les vamos a pedir hacer un análisis de esta forma, si es el teorema de Cauchy, Lipschitz, Picard, tres supermatemáticos, y este teorema se desarrolló como no sé cuántos años, por lo menos 50 años, se fue modificando, etcétera, etcétera. Y esta es una partecita de la demostración, pero quería como mencionarlo para que vieran que la condición Lipschitz en I y no en X. A pesar de que después los análisis pueden entrar X. Bueno, no hice ningún ejemplo en donde la de f de I dependa de X, pero puede pasar. Y hay ejercicios sobre eso en el módulo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, la verdad es que me dejó como medio marcando ocupado por lo último que hizo. Fue muy rápido. O sea, entendía que quería llegar, pero No, no sé. o sea, nosotros no les vamos a pedir hacer un análisis como este. Solamente quería Mm, reflejar de dónde se usa la condición Lipschitz en I. claro. En I. Por eso es importante en I Mm, y no en X. En X no me importa, fíjense. De hecho, aquí, cuando pasé de ecuación diferencial a integral, que es el truco de esta gente, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lo que se mueve es Y, no X. ¿Ya? Y entonces aquí, bueno, después viene, son siglos de desarrollo, o sea, ya aquí se dieron cuenta de que achicando el intervalo, esto era más chico que un medio, que puedo hacerlo más chico que 1, lo paso para el otro lado, y entonces me queda que esto es 0. Entonces I1 igual I2. Pero
no les vamos a pedir reproducir algo así, no les vamos a pedir... O sea, me interesa que por lo menos se den cuenta y se acuerden por esto que la condición es en Y y no en X. ¿Y por qué se usa en Y y no en X? Porque uno dice, no, pues tiene que ser en X, es la variable independiente. No, la que manda la IDO aquí, por lo menos en la unicidad, es la Y. Porque si fuera en X, si ustedes se fijan, si fuera Lipschitz en X, cualquier ecuación que no dependa de X va a tener existencia de unicidad global, y eso no es cierto. Fíjense en este puro ejemplo. Porque esta función es independiente de X, por lo tanto es Lipschitz en X, con constante de Lipschitz 0, de hecho. Uno hace f de x1 y menos f de x2 y, eso es 0, porque no depende de x. Entonces no tiene tanto sentido que la condición sea Lipschitz en X, sino que tiene que ser Lipschitz en Y. Y aquí expliqué un poquito qué es lo que sucede. Está escrito en el apunte, si quieren volver a verlo, pero a lo que voy es como para que, insisto, se recuerden que la condición es en Y y no en X. O sea, pueden a partir de ahora olvidarse de este cálculo y llegar hasta, no sé, hasta esta explicación. Cómo se calcula el intervalo, qué sé yo. Igual podríamos pedir el intervalo, estime un intervalo de definición, ¿sí? Eso sería bueno. Y es juntar los datos nomás, el máximo y dónde está definida la función. ¿Preguntas? Parece que no hay más. Ya. Entonces, bueno, mañana ejercicio de... para el Profe, control. no es Para el que no control. tenga dudas, lo que pasa es que necesito un poco de tiempo para procesarlo. Sí, sí, Me sí, demoro esto un hay que ir un rato a la montaña y meditar, ¿ah? Pensar, a ver qué es lo que significa cada cosa. Pero lo importante es que lo importante es que en una IDO de esta forma, mientras más grande la f, más grande la derivada, y mientras más grande la derivada puede pasar este fenómeno. También lo expliqué como en las primeras clases. Y ese fenómeno como de explosión para la solución se evita si la función es globalmente Lipschitz, por ejemplo. ¿Ya? Eso no pasa. Pero cuando la función es Lipschitz pero local, es decir, el de f a de i depende de x o depende de y, de una manera que ustedes no pueden acotar, entonces hay unicidad local. Unicidad local. Existencia de unicidad local, en un intervalito, que a veces le podemos pedir, estimar, otras veces no. Ahora, este es el tipo de ejercicios que no le gusta al estudiantado, digámoslo así, porque no hay una única respuesta. O sea, si usted, en este ejercicio me decían, el intervalo de definición es menos 2 novenos, 2 novenos, eso está bien. Si alguien ponía menos 7 octavos, 7 octavos, también va a estar bien, dependiendo de qué es lo que hubiesen escogido. Entonces es muy fácil identificar quién copió o no en ese tipo de preguntas. Y todos tienen 2 novenos, es raro. Porque depende de su elección de B, digámoslo así. No hay una única respuesta y hay caleta de respuestas correctas, pero también hay respuestas incorrectas, porque si alguien me decía, no, está definido el intervalo menos 2, 2, menos 2, 2, se pasaba de la asíntota y estaba malo. Entonces hay un montón de respuestas correctas y un montón de respuestas incorrectas. Hay que tener cuidado. Quizás la próxima clase, voy a explicar un poquito con los ejercicios que hicimos el control del semestre pasado. Puedo explicar un poco. ¿Ok? Ya, Bueno, profe. me pasé 9. Ya. Voy a cortar aquí esto.